Buenas noches, profesores, ¿cómo están? Muy buenas noches. Creo que ya estamos un buen número para poder pasar la asistencia. Maestra, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. Ya, entonces vamos a pasar la asistencia. Me parece que el día de ayer todos subieron, ¿no? Porque lo tuve abierto hasta las 10:45. Ya no podía tener más tiempo abierto el Zoom. Vi algunos grupos, ¿no? Ya que habían terminado, que salía 0 alumnos, ¿no? Ya, a ver, repito. Voy a entrar para pasar la asistencia. Y ahora sí. 2F3. A ver, escuchamos. Alvarado Maribí, Ruth, Buenas noches, presente. ya. Barrientos Góngora, Presente, Miss, buenas noches. buenas noches. Bocanegra Soledad, Buenas noches, maestra presente. Bocanegra, ya. Briones Mabel, Buenas noches, maestra. Presente. ya. Carranza Verónica, Maestra, buenas noches, presente. buenas noches. Castañeda Juan Carlos, Presente, buenas noches. buenas noches. Chávez Diana, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Teófilo Conto, Teófilo. De la Cruz Vázquez, Sandra, Buenas noches, maestra, presente. buenas noches. Escobal Elena, Buenas noches, maestra presente. buenas noches. Escriba Magali, Presente, maestra, buenas noches. buenas noches. Fonseca Ausberto, Buenas noches, maestra presente. bien, buenas noches. González Giovanna, Buenas noches, Miss, presente. buenas noches. Laura Aide, Buenas noches, maestra presente. ya, buenas noches. López Simón, Presente, maestra. Buenas noches. buenas noches. Marín Rita, Marín, Marrufo, Presente, maestra, buenas noches. buenas noches. Melo Carmelo, Presente, maestra, buenas noches. buenas noches. Mena Zenobia, Presente, maestra, buenas noches. buenas noches. Mercado Rosario, Presente, maestra, buenas noches. Molina Josefina, Buenas noches, maestra presente. buenas noches. Neri Nancy, Neri, Nina Quispe Eliana, Presente, maestra. Buenas noches. buenas noches. Noa Esther, Noa, Presente, maestra, buenas noches. buenas noches, Noa. Presente, Pérez, Noa Flores. sí, Noa Flores. Pérez Cusi, Buenas noches, presente. ya. Quispe Gutiérrez, Maestra, buenas noches, presente. buenas noches. Rojas Machuca, Rojas, Romero Maguiña, Presente, maestra, buenas noches. buenas noches. Roncal Montenegro, Roncal, Saavedra, Presente, maestra, buenas noches. buenas noches. Salamanca Suta, Presente, maestra, buenas noches. buenas noches. Silva Mercedes, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Vallejos Acosta, Presente, maestra, buenas noches. buenas noches. Vargas Soto, Vargas, Vera Vera, Presente, maestra, buenas noches. buenas noches. Isabala Isabel, Presente, maestra, buenas noches. buenas noches. Ya, listo. Ahora sí les he pasado.
Bien, Maestra, ¿algún buenas comentario? noches, disculpe, es Rojas Machuca, tengo dificultades con el internet, está que entre y A ver, sale, por favor. voy a entrar, Rojas, a ver, voy a volver a preguntar, Rojas Machuca, ¿no? Sí, sí, Aparte de Rojas maestra. Machuca, ¿alguien más que acaba de entrar o tenga problemas con el internet y no estuvo cuando pasé lista? Aparte de Rojas, nadie más, ¿no? Ya, listo. A ver, ante todo, antes de continuar, ¿tuvieron algún problema con el trabajo? Yo entré a todos los grupos y Neri, ya, pero sí le puse asistencia. Ya, pero voy a tomar en cuenta. No, ya, no se preocupe. Por el mensaje de texto puede participar. Ya lo voy a tener activado. Ya, no hay problema, Nancy. Entonces, como les decía, ¿hay alguno que tuvo alguna dificultad con el trabajo grupal que hicimos el día de ayer? Hasta donde entré a los grupos los veía muy participativos, redactando, parafraseando, buscando sinónimos, les felicito. ¿Ok? Entonces yo a más tardar a más tardar en esta misma semana les subo la nota. ¿Ya? Pero considero que va a haber buenos frutos porque es lo que he visto en todos los grupos, ¿no? Cuando he entrado he visto cómo redactaban y todo. Ya. Vamos a continuar. Sobre el renacimiento, antes de empezar, que quedamos más allá de ver qué es el renacimiento, íbamos a ver sobre la posición de la iglesia. ¿Alguno de ustedes pudo ver alguno de los documentos o ver el video? ¿Video? ¿Cuál video? En el aula digital hay 2 documentos y un video. Por eso le pregunto, ¿alguno de ustedes pudo ver los documentos o el video? ¿Recuerdan que el día de ayer les mostré la página? El día de ayer les mostré la página y les mostré que habían este video y estos 2 links. ¿Se acuerdan que uno de ellos incluso los 2 los comentamos? O sea, vimos el inicio y el final. ¿Alguno de ustedes pudo ver algunos de estos? Mínimamente uno. Estos 2, este que dice la religión en el Renacimiento y el Renacimiento, son textos. Y este de acá es un video. Si alguno de ustedes pudo verlo, hace su manito, ¿no? Y puede abrir su micrófono. Capaz no lo leyó todo, pero puede haber leído una parte y quiera comentar. Son los documentos que estoy mostrando ahorita acá. Lo mismo que les mostré el día de ayer. Tiene acá un preámbulo incluso, ¿no? Entonces ninguno, por lo visto creo que ningún profesor pudo leerlo ni ver el video. Ya, vamos a hacer algo. A ver, algunos de ustedes, ¿qué les parece si les doy? Ustedes a la vez que están en el Zoom pueden entrar ahorita al intranet y ver estos documentos y leerlo. Sí. Ya, entonces vamos a dar un tiempo, vamos a dar este tiempo, todo tiene solución. Vamos a hacer la dinámica de ahora de la clase. Yo voy a pasar un video sobre lo que es el Renacimiento, la teoría, porque es importante tener un pequeño resumen de lo que es el Renacimiento y de ahí comentamos la posición de la iglesia. Para no perder tiempo y que sea muy cargado, que yo esté leyendo con ustedes, ¿qué les parece que le doy 10 minutos? Confiando en que lo harán los 33 que veo acá. ¿O desean ustedes que lo manden el chat, el archivo? En el chat, maestra, más rápido. Ya. Sí, El que ya más lo puede rápido. entrar en el internet, lo ve, ¿ya? Entonces, voy a mandarlo en el chat.
el archivo, ¿ya? A ver si un ratito lo tengo acá. La religión al renacimiento. Voy a mandar el PDF. Ahí está. Y el video. Un ratito. Ya. Ese es uno. Vamos a hacerlo rapidito, ¿ya? El renacimiento. Este que dice renacimiento es un link. Usted creo que lo ven ahí, el wiki, ¿no? Eso sí lo ven, ¿no? Ya. He puesto control C Sí, y maestra. vamos a hacerlo rápido. Le voy a dar este minuto para que lo pueda leer, ¿ya? Para no complicarnos. ¿Ya? Ese es el wiki. Ahora les voy a poner el... Ay, me salí. Un ratito, ahorita vuelvo a entrar. El de ustedes, como se dan cuenta, lo saco porque es el único que tiene un dibujo diferente al de los otros. El de martes y miércoles. Y acá está el video. Ya le voy a mandar el video. Ustedes, para no perder tiempo, escojan uno de los tres. ¿Ya? Ahorita le voy a mandar o bien el link o el PDF o el video. Ok. ¿Ya? Nos tenemos que poner de acuerdo, maestra, todos, Sí. digamos, un mismo tema, puede ser el video, puede ser las Claro, lecturas. Los- claro, el tema es el mismo, solamente que ese tema lo abordo a través de 2 textos y un video, ¿me entienden? Entonces a su o sea, elección y cualquiera facilidad. Ya. de las opciones que nos Ah, está enviando O podemos sea, lo leer. ideal es que para la próxima semana los 3 ya estén leídos. ya, listo. Ahorita les doy el tiempo en 15 minutos máximo, ¿qué les parece? Para que cogen mínimamente uno de los 3. ¿Les parece? ¿Y ese es con el mismo grupo que hemos estado anoche, maestra? No, Sí, ahorita lo hacen de individual. manera personal. Individual. Sí, ahorita lo Individual, hacen de colega. manera individual y ya lo vemos los grupos, ¿ya? Ahorita de manera individual, confiando en que sí lo van a hacer, van a escoger cualquiera de esos 3. ¿Les parece? Vamos a poner un tiempo. Según mi reloj son 9:07. A ver, 9:20 ¿está bien? O 9:25. Sí, maestra, 15 minutitos, por favor. Ya, 9:25. ¿Ya? Entonces voy a dejar de compartir para no distraerles con la pantalla y voy a apagar mi audio. Mientras yo busco el video y también voy a estar igual que ustedes leyendo. ¿Ya? Entonces 9:25 ya les he mandado o bien el video, el link de página web o el PDF. El tema es el mismo, la postura de la iglesia o la posición de la iglesia en el Renacimiento. ¿Ya? Listo. No les interrumpo, les dejo leyendo.
¿Cómo les va, profesores? A ver, alcen la manito. ¿Cómo está? Alcen la manito los que optaron por el video. A ver, Rosario, ya, 2, 3. Muy bien. Alcen la manito los que optaron por ese wiki. Había un wiki que es como un enlace. Wiki. Ah, ya. 1. Un ratito. No sé qué pasó acá. Ya. 2. 2 profesores. Alce la mano el que optaron por el PDF que envié. 3. El PDF. ¿Quién leyó el PDF? 2. Carmelo también. Muy bien. Pero veo algunos que no alzan ni nada. Están en incógnito. Ya. Listo. Bien. Miren, ¿qué les parece? Sí, dígame. Verónica, profesora Del Verónica. wiki era de la prensa, ¿verdad? Sí. Sí, sino que no podía activar mi manito, disculpe, yo también lo he No se leído. preocupe. Sí, el del wiki tiene que ver con el Renacimiento. Ya. Para dejar así prendida la chispa de la investigación. ¿Consideran que hay algo en común entre esas tres? Bueno, no, que han leído, es que nadie ha leído 2, ¿no? Pero ya, el que hayan leído, ¿cuál consideran que es el meollo del asunto? ¿Dónde está el arranque? ¿Dónde está el conflicto cognitivo, llamémosle así? Sobre el Renacimiento, mis. Ya, ¿qué dice? ¿Cuál es el conflicto? Más que todo nos habla de lo que en ese tiempo, en el siglo, a mediados de la Edad Media, fue la recuperación del arte antiguo, del campo de la escultura y la pintura, también que había existido un vínculo tanto misterioso que reconoció más que todo a San Pablo y a San Juan en el Nuevo Testamento. Eso es lo que he podido rescatar. Ya, muchas gracias, muy bien. ¿Otro más que quiera dar algún comentario? Así como ha hecho su comentario, ha rescatado. ¿Algo más que pueda rescatar, alguna idea más? A ver, creo que están alzando la mano, ¿no? Jessica Vallejo, creo que quiere responder. ¿La escucho? Ahí hay algunos que están por WhatsApp, que están, perdón, por mensaje. Vamos a ver. Giovanna nos comenta que en esencia fue un periodo transformador que preparó el terreno para el mundo moderno e influyó en todos los aspectos de la sociedad, desde la política hasta la educación, la literatura y la religión. Ya fue un movimiento que arrebasó y transformó muchos aspectos de la vida y de la sociedad. Y el texto dice algo más, no sé si Jessica, Marcelina, Mercedes o Isabel Zavala quieren comentar. Sí, Miss, ¿cómo se llama? Marcelina, te escucho. Disculpa, Miss, estoy... Ya, en la lectura dice de que cuánto ha preparado, sé lo que es de las herejías incluso pasaron, ¿no? ¿Cómo se ha podido enfrentar lo que es la preparación del Renacimiento que cambió de una época a otra época? Desde el siglo XIV hasta el siglo XVII, ellos han tenido para llegar a la historia de la modernidad o al contemporáneo prácticamente, ¿no? De la media, empiezan ahí cómo preparar, ¿no? Y llega a lo que es a través de la religión, de la literatura, y luego es sobre todo de los primeros, los pintores ahí dicen, ¿no? De que es que han tenido bastante influencia en lo que es en el cristianismo. Eso me acuerdo, Miss. Muy bien, Marcelina. Justo ahorita estás hablando y estoy apuntando tu nombre, estoy apuntando a los mercados, también lo que está escribiendo por el chat. Ya, muy bien. Ya, miren, ¿alguien más que quiera comentar? Yo, Maestra, maestra, profesora. ¿yo puedo? Mercedes. Oh, Mercedes Silva, te escucho.
Nos habla también referente a la historia eclesiástica, ¿no? Que atraviesa periodos análogos a los cambios provocados por las revoluciones sociales que se vivían en ese contexto, ¿no? Que se da. Nos habla de las relaciones modernas entre la Iglesia y el Estado, la destrucción del Imperio griego, la invención de la imprenta, el descubrimiento de América y también todo como dando alcance a la Reforma protestante, ¿no? Que después del Gran Cisma fue sanado por el Concilio de Constanza en 1417 y también vemos que la Iglesia da la espalda en este caso al feudalismo. Bueno, esa es mi aportación, profesora. Ay, muchas gracias, Mercedes. Sino que cuando ustedes hablan, suelo apagar el audio por si acaso hay alguna bulla donde estoy yo. Me parece que también quiere comentar Isabel Irene. Sí, profesora. Bueno, yo he visto el video y en el video pues narra un poco toda la historia de la iglesia en cuestión papal, ¿no? Narra y empieza como empieza con el Papa Calixto III y un poquito las peripecias de cada papa, ¿no? Y se detiene más a explicar un poco sobre lo que es el cisma, ¿no? Que es como dice lo que ocasiona el cisma era pues que el Papa León X, creo, sí, él había empezado a hacer no reformación, ¿cómo se dice? No reconstrucción, pero para poder hacer la Basílica de San Pedro. Y a raíz de eso, como no tenía dinero para poder hacer esto, es donde se empiezan a vender las indulgencias, ¿no? Y eso es lo que, digamos, derrama la gota, ¿cómo dicen? La gota que derramó el vaso para que Lutero, ¿no? Saque ya su desconformidad con todo eso, ¿no? Ahí me he quedado, ¿no? Entonces Lutero como que ve como esta situación que ya es lo más que podía pasar y es ahí donde ya se produce este cisma, ¿no? Con Lutero. Eso es lo que he podido entender. Gracias. Gracias, Isabel. Gracias. Isabel Irene. Muy bien. Jessica Vallejos, creo que ya habló, ¿o no? Sí, A no, ver. maestra, sino Ya, que te no lo escucho, te podía escucho. activar el audio y ya me había pasado ya usted. No se preocupe, le escuchamos. Yo leí ese del wiki, maestra, por ejemplo, nos habla acerca del Renacimiento, ¿no? Cómo se da dos perspectivas, cómo va relacionado este nuevo espíritu moderno que dice que se opone, ¿no? a la mentalidad medieval y destacando pues el pensamiento racional, dándole valor al individuo, ¿no? Con una nueva apertura de nuevas ideas. Y en el segundo dice cómo el resurgimiento del conocimiento y las prácticas artísticas, ¿no? de la antigüedad clásica, especialmente la griega, que habían sido gran parte, ¿no? durante ese tiempo olvidada de la Edad Media. También nos habla cómo la historia eclesiástica había sido dividido en periodos. Habla la época de los padres, que se va hasta el año 476 después de Cristo, y en cuanto a la Edad Media, que hace una referencia de los 476 a 1400, cuando los bárbaros fueron convertidos al cristianismo y empezaron a civilizarse, ¿no? De una manera ya más moderna ya. También la diferencia que hacen, ¿no? Que vivimos en una época moderna que ha ido evolucionando de la Edad Media, ¿no? Que estuvo marcada, ¿no? Ya una vida más civilizada, más humana en diversos ámbitos, ¿no? Ahí hablaba acerca de la política, la educación, la religión, ¿no? Es un proceso. Y luego, pues, que mencionan en la escuela de Alejandría, ¿no? Figuras como está Clemente y Orígenes, que utilizaron la literatura clásica, ¿no? Para poder explicar algunas verdades reveladas. Eso es lo que más o menos este maestro había estado leyendo. Gracias. Gracias, Jessica. Un ratito voy a apuntar entre lo que hablan ustedes, Vallejo, si ya le puse la nota. Hay algunos que están poniendo en el chat algunas ideas muy interesantes, ¿ya? Pero hay algunos que me están comentando el texto, pero claro, me puede poner extractos del texto, de PDF, pero lo que más que quiero que me pongan extractos del texto, quiero que me hagan sus comentarios, ¿no? Por eso le he puesto a uno de ustedes, eso dice el texto, pero ¿cuál es tu comentario? Acá hay uno de Neri, para también hacer hincapié a los que está escribiendo, y de ahí sigo con Josefina. Neri nos pone acá algo interesante. Gracias al Renacimiento surgió una visión antropocéntrica. Ya. Supuestamente, mira, ¿cómo pone? Supuestamente, ¿no?
alejada de la religión, pero sin embargo rompió con el pensamiento medieval. Llevó al europeo renacentista a un intento de renovación de dogmas. Neri, ¿a qué se refiere esta palabra supuestamente y la frase renovación de dogmas? A ver, te escucho. Neri, ¿me escucha? O capaz, creo que me dijo que tenía problema con el audio. Acá me pone, gracias al Renacimiento surgió una visión antropocéntrica, supuestamente alejada de la religión, pero sin embargo rompió con el pensamiento medieval. ¿A qué quiere decir eso? Que rompió con el pensamiento medieval, que llevó a un intento de renovación de dogmas. O sea, gracias al Renacimiento la iglesia se renovó, ¿eso es lo que quiere decir? Y gracias a estas ideas de traer, ¿qué es el Renacimiento? Renacer, traer toda la cultura greco-romana. Por traer a los filósofos griegos y romanos y todo el pensamiento griego y romano, gracias a ellos se logró la renovación de los dogmas. ¿Eso es lo que quiere decir el texto? A ver, creo que Nancy está mal con su audio porque no responde. Josefina, ¿qué puedes agregar? No vi todo el video, me parece muy interesante. Fui extractando como lo puse en el chat. Lo que más destaca es que el Renacimiento es el tránsito desde la Edad Media a la Edad Moderna. Fue una época que destacó por los grandes cambios en todos los aspectos, ¿no? Sobre todo en la economía, en la capacidad de progreso y con grandes también significativos descubrimientos. También personalidades más destacadas en la historia del papado. Habla mucho, incluso con detalles de los papados en ese tiempo, y nombra a Calixto III, Pío II, Alejandro VI, Julio II. Y ahí también, y en común con estos detalles, que a su en su papado hicieron florecer el cristianismo, a donde más países pudieron llegar, llegaron. Pero también me llamó la atención y que algunos papas en ese tiempo también tuvieron hijos, y uno de ellos dice del papa eh, Alejandro VI, escándalos que provocaron sus hijos. Borgia, ¿no? Los Borgia. ¿No? Entonces, eso hasta ahí me quedé, maestra Linda, en honor a la verdad. Muchas gracias por su escucha. Ya, muy bien. Entonces, estamos... Ay, yo apagando el audio. Mabel Briones, te escucho. Ya, el Renacimiento no fue una corriente cultural producida en Europa que marcó, ¿no? Desde la Edad Media hasta hasta la sociedad moderna. Entonces, trae una renovación, ¿no? Tanto en el Papa, en los papados, porque al morir hay una controversia. Al morir el Papa Calixto III, vienen otros papas, ¿no? Alejandro. En el Renacimiento hay muchas culturas, hay mucho descubrimiento de las culturas. También viene una ola de exponentes como Janus, Lutero y Calvino, ¿no? Frente a la iglesia, ¿no? Cuando hay un fraile, Agustino, Giovanni Savonarola, ¿no? Savonarola, muy bien. Vivía de acuerdo a las reglas de Dios del Evangelio. Él, en sus predicaciones, él hablaba de cualquier tema, era muy instruido, bien exponente en su elocuencia del Evangelio, ¿no? Cuando él tenía que criticar, hablar. Entonces, el Papa lo manda lo manda a prender porque él era desafiante, ¿no? Lo manda a quemar vivo en Florencia, por orden del Papa en 1498.
pero este papa muere envenenado por unas cuestiones de que su hijo había hecho una jugada ahí y entonces sube Julio II, el Papa Julio II, y el Papa Guerrero le dicen, ¿no? Porque él se enfrenta al cardenal español. Entonces, pero León X no se dio cuenta de que había empezado un cisma cuando él mandó, escribió la bula solicitando donativos para que los fieles cristianos tenían que dar a la iglesia para la construcción de la basílica, ¿no? Y ahí me quedo. Muy bien, Mabel. Lo que tú has hecho realmente es un comentario, ¿ya? Te felicito. Briones, ¿no? Un ratito. A ver. Ahora sí, Carmelo. El último Carmelo, de ahí pasamos, vamos a hacer un pase. Carmelo, te escucho. Sí, recordemos que el Renacimiento es la transición entre la Edad Media y la moderna, donde se dan grandes cambios tanto en la filosofía, incluso dentro de la Iglesia. En cuanto a la filosofía, se da un sentido más antropocentrismo, es decir, el hombre es el eje, es el centro ahora, ya no es Dios, sino el hombre. Entonces, en cuanto a la Iglesia, se adapta a este nuevo sistema económico y político. Recordemos que la Iglesia cumple una función principal en la Edad Media y sigue teniendo esa importancia ahora en la Edad Moderna, en ese cambio. Entonces, uno de los que patrocina el arte es la Iglesia. Y es por eso que el arte se comienza a explayar mucho más. Ya hay paisajes, retratos, imágenes desnudos. Entonces, que utilice el arte para poder explicar temas más complejos que se está viviendo en la sociedad. Hasta donde entendí, Miss. Muy bien, muy bien. Mire, yo felicito a algunos, a gran mayoría, pero traten que sus comentarios no sean copias de internet, porque al final del comentario aparece la página web. Hablo de los que están escribiendo con mensaje. Y hay algunos que yo digo tan rápido, no van a escribir un comentario tan, ¿no? Tan elevado, y al final, clic, aparece la página web de donde lo han sacado. No todos, porque hay algunos que escriben sí, que fue una ruptura y cosas así, ¿ya? Traten de sus comentarios, si van a usar internet, ya les he dicho, cítenlo. El internet es maravilloso, yo estoy usando el internet ahorita, les paso videos del internet, mis documentos son de internet, pero lo que yo quiero que sea comentado, ¿no? Ya, mira, le voy a pasar el video que dura menos de 10 minutos para tener una idea de lo que es el Renacimiento. ¿Ya, profesores? Y de ahí, primero, mira, le voy a decir cómo he desmenuzado este texto antes de pasar el video, ¿ya? Miren. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya. Miren. Primero, este es el texto que algunos sí lo han visto. Tiene 3 partes. Contexto histórico, filosofía, ciencia y religión, y representación, arte y religión. Ya, listo. Miren, ya la primera parte, todos estamos de acuerdo. Es el concepto de renacimiento. Prehistórico, pero también un movimiento cultural que inicia la Edad Moderna. Se produjo ahí está, ¿en qué siglo? 15 y 16. El país madre de todo esto es Italia. Rápidamente por todas partes del mundo, no todos llegan al mismo periodo de grandes cambios, y por la mayoría de los historiadores, como la transición, que todos estamos de acuerdo y felicito, un tránsito, un hecho que marca este tema que hemos estado hablando bastante, este tránsito entre la Edad Media y la Edad Moderna, ese renacimiento. Y, o sea, ¿cómo empieza eso? ¿Cuál es su antecedente? La decadencia del mundo medieval. Pero, ¿por qué decae? ¿Por qué vemos que el mundo medieval esté en un declive? Primero, cae el Imperio Romano, ¿no? El Sacro Imperio Romano de Oriente, la crisis económica, ya vemos el declive del sistema feudal, ya lo hemos visto, la decadencia mira, acá la decadencia de las artes y las ciencias. Este texto dice que las artes y las ciencias decaen porque la iglesia está ahí, sobrecargada de teología. El escepticismo es que no hay una verdad absoluta, no hay una verdad, todo lo pones en duda, ¿no? Y en medio de esta decadencia, la iglesia también dice que
entra en esto. Pero ¿por qué este texto habla de una decadencia de la iglesia? Porque los puestos son ocupados por los nobles, o sea, la gente no ocupa el puesto de párroco o el puesto de cardenal o obispo porque quiera servir a la iglesia. Hay algunos casos, y se hace un número grande, sí, para esta época, que muchos entran en el puesto de obispo porque te dan un castillo y te dan tierras, ¿no? Por un tema de vocación. O sea, pues se perseguía el beneficio económico, la pérdida del sentido del voto de las órdenes religiosas, o sea, se olvidan de los votos de pobreza, castidad, obediencia, entonces tienen una vida relajada. Y esa mala fama cae en el bajo clero. El bajo clero es el clero que está en los pueblos, ¿no? El clero, el párroco, el cura de parroquia, ¿no? El cura de pueblo, ¿no? Entonces, antes, en toda la Edad Media, ser monje era sinónimo de gente culta, ¿no? Porque siempre había esos dibujos del monje, ¿no? Escribiendo, transcribiendo, porque no había imprenta. Nosotros sabemos que la cultura, a ver, quiero aclarar esto. Se dice que el Renacimiento es traer el mundo greco-latino, ¿sí o no? Ahora, les pregunto, esos libros de los griegos, llámese Aristóteles, Platón, todos ellos, llegaron porque eran libros impresos o eran libros o eran manuscritos. Las obras de Platón y de todos los filósofos griegos y romanos. No, eran manuscritos. ¿Y quién hizo esos manuscritos? Eran manos escritas. Gracias a quién llegaron esos manuscritos. ¿Quiénes eran los copistas? Los monjes. Entonces, yo lo que yo quiero es tratar de ser lo más objetivo posible, sin tapar el sol con un dedo, pero sin también tirarle tierra a la iglesia. Si no fuera por estos monjes que transcribieran a mano, a vela, todo lo que era transcribir los textos de los filósofos griegos y romanos, los llamados copistas, toda esa cultura greco-latina no hubiera llegado a la edad moderna. Gracias a ellos. Ellos salvaron la cultura en medio de las invasiones bárbaras. Tú veías a los monjes cómo protegían esos pergaminos, eran sus tesoros cuando se daban las invasiones y saqueaban. Entonces, si no fuera por la iglesia, el Renacimiento no se hubiera dado. ¿De dónde habrían sacado todos los escritos y los modelos arquitectónicos de pintura y escultura? Bueno, de pintura no quedó mucho, pero de escultura, las técnicas, todo que van a usar los renacentistas, si no fuera por los documentos que la iglesia transcribió a mano. Eso siempre tienen que decir a los alumnos, que la iglesia tiene luces y sombras, pero no puede decir que la iglesia atrasó la cultura, porque gracias a ellos salvaron la cultura greco-latina. ¿Ya? Entonces, muchas cositas que vamos a ver acá, ¿no? Entonces, les paso el video y vamos a comparar en ese video, porque el video te habla del Renacimiento, pero me gusta porque te pone una imagen del Círculo Romano, ¿no? Eso fue la época del Imperio Romano. Y te pone una construcción del Renacimiento, para que veas cómo esta construcción del Renacimiento toma las características arquitectónicas de la época romana o de la época griega. ¿Ya? Ya, profesor, mira, así más o menos, disculpen que yo cuando leo así voy subrayando, ¿no? Y acá me pareció interesante esta parte de acá, miren, que yo pienso que es parte del meollo. Hay un mito. ¿Cuál es el mito? Hay algunos que consideran un mito que la Edad Media fue una etapa oscura, en la que se sumerge la cultura europea tras las grandezas de la antigüedad. O sea, todo era bien, la Edad Antigua, griego y romano, chévere. Viene la Edad Media, ¡plum! Ese es un mito para este autor. Pero hay otra postura, ¿no? Y hay un resurgimiento de la cultura greco-romana en el Renacimiento. O sea, esto que se hundió, gracias al Renacimiento, volvió a flotar. Y eso que volvió a flotar, que es el Renacimiento, es un rompimiento, se rompe, es un rompimiento con la Edad Media. Entonces hay dos posturas. Aquel que dice que es una continuidad y aquel que dice que es una ruptura. Y lo mismo es el texto de Wiki que algunos han leído. Solamente que no le voy a reconocer que es un poco más rebuscada, ¿no? Es un poquito compleja las palabras y cómo se desarrolla. Este es un poquito más ágil. Pero les doy de todo para que ahí nos acostumbremos también a una lectura ágil y una lectura un poquito más rebuscada. ¿Ya, profesores? Entonces, cualquier duda, por favor, escríbanme un mensaje, profesora, tengo este comentario, tengo esta duda,
Yo voy a hacer caso a todas sus dudas, entrando a, mi aporte se da en el texto. Ahorita lo veo los mensajes, no se preocupen, ¿ya, profesor? Ya, entonces, ¿qué les parece? Mira el meollo del asunto. Acá dicen, respecto a este debate encontramos dos tendencias. Unos apoyan al mito, sí, fue una ruptura, porque lo máximo era el mundo greco-latino, vino la Edad Media y placa. Y la otra postura, que está de color lila, una continuidad entre ambos periodos. No hay un rompimiento, sino hay una continuidad. Y dice que esta continuidad, sin embargo, la creencia más generalizada entre los investigadores anglosajones es que hay cierta continuidad, que no podíamos decir que la Edad Media fue un retroceso total y que el renacentismo y la Edad Moderna fue lo máximo. Algunos dicen que hay una continuidad y otros dicen que no. Eso es lo que yo más o menos deseo que hablemos. ¿Ok? Bien, entonces dejo de compartir esto y vamos a poner el video. Ponemos el video. ¿Alguna observación acá, profesores, mientras voy a compartir el video? Algo, dígame, Franco, esto está muy complicado, profesor, una ayudadita. Si me dicen eso, estoy contentísimo. Porque quedamos en que yo no voy a explicar renacimiento, ¿no? Así que vamos a hacer este video para que no se nos quede la duda. Ahí está, lo más destacado, la famosa Gioconda. A ver. Ay, creo que no están escuchando el sonido, ¿no? Ya. Me faltó compartir el sonido. A ver, compartir el sonido. Ay, este cursor es mal guiado. Renacentista y de las ideas que lo inspiraron. El Renacimiento no fue solo un estilo artístico. Botticelli, Da Vinci, Rafael y Miguel Ángel no salieron de la nada. Yo soy Seba de Historia en 10 y en este video vamos a hablar del arte renacentista y de las ideas que lo inspiraron. El Renacimiento fue un movimiento cultural que se desarrolló entre los siglos XIV y XVI aproximadamente, y que se caracterizó por inspirarse e intentar revivir elementos de la antigüedad clásica griega y romana. Su cuna fue Florencia, luego se extendió por el resto de Italia y terminó influyendo prácticamente en toda Europa. Lo primero que viene a la mente al hablar del Renacimiento es el arte, y es cierto que implicó avances técnicos muy importantes y definió una idea de belleza con la que todos los movimientos posteriores han tenido que cargar, sea para intentar conseguirla o para discutirla, incluso en la actualidad. Para darnos una idea de esos cambios, hice esta línea de tiempo, siguiendo uno de los temas más repetidos de la historia del arte, la Madonna y el Niño. Bien. Es como esta imagen, pues voy a parar, es como una evolución. A ver, dígame. ¿Qué va cambiando en la imagen, profesores? Ya, es una Madonna, es una virgen, ya. Pero ¿qué es lo que cambia? La perfección, Miss. La perfección. Muy bien, la técnica, los colores, el fondo, ¿no? Las posiciones en que se encuentran. El diseño y el estilo que utiliza, los colores, La posición. Muy bien. Eso es lo que yo quiero que hagan. ¿De qué vale que yo les diga, autor de la primera Madonna, autor de la segunda, que vivió? No. Hay que ver, siempre, profesores, el proceso. Así, por ejemplo, enseñan esto en religión y están hablando de renacimiento, les ponen una imagen y solamente le muestran cómo va cambiando. Y este es el renacimiento, va cambiando los colores, la forma, la perspectiva. Y los chicos captan la idea. Muy bien, continuamos. Imagínense, con la fuerte religiosidad de la época, la impresión al ver por primera vez a Jesús y María de forma tan realista, tan humana. El antes y el después es increíble, pero como pueden ver por las fechas, fue un proceso largo y paulatino. Ahora, el Renacimiento no fue solamente estético, también incluyó al... Por ejemplo, este dibujo representa que es de Miguel Ángel, ¿no? O de Leonardo. ¿De quién es este dibujo? Miguel Ángel. De Miguel Ángel, que habla de él. Cuando hablan del humanismo siempre te ponen eso, porque se ve como si fuera el mundo y el hombre es el centro, ¿no? Como muy bien dijo también por ahí más de uno, entre ellos Melo, que también el antropocentrismo, el hombre es sacado del centro del mundo, y Dios es sacado, perdón, del centro del mundo y es colocado el hombre, ¿no?
El El humanismo, el movimiento intelectual que intentó recuperar la literatura y el pensamiento clásicos, comenzando por buscar textos perdidos y mejores traducciones de los conocidos. Con tarjetas O en Cineplanet tienes 15% de devolución en Agora Club. Sí, Los humanistas revivieron ideas que no solo ayudaron a movilizar lo estético, sino que impactaron en la política, economía, filosofía y mentalidad. Lo que decían, ¿no? No solamente es un tema artístico de colores, sino que estos cambios artísticos, o sea, el Renacimiento no solamente se ve en el estilo del arte, sino también se ve en la vida misma de las personas y de los estados. De la época. Fomentaron un mayor antropocentrismo al centrarse en el hombre y reivindicar sus capacidades, como la razón. Algunos de los más destacados fueron Nicolás Maquiavelo y Erasmo de Róterdam. Sus ideas se difundieron a través de cartas, viajes y también una importantísima innovación técnica, la aparición de la imprenta, que revolucionó la transmisión escrita de conocimiento. En las ciencias naturales fue quizás donde menos avances hubo, aunque hay que destacar desarrollos en las matemáticas, la medicina y la cartografía, adelantos en la navegación y la guerra, y la aparición del modelo heliocéntrico de Nicolás Copérnico. Los que vivieron esos siglos pensaron que el periodo que los separaba de la antigüedad era una edad oscura para las artes y las ideas. Por eso usaron palabras como Renacimiento. Esa concepción influyó por mucho tiempo cómo se veían las edades históricas, pero hoy en día es discutida. A Aristóteles lo estudiaron en todas las universidades medievales, y no sé quién podría decir que el arte estaba dormido frente a una catedral gótica. A ver, esto es Edad Media. ¿Me podrían decir que este arte es algo oscuro, no es un avance? Mire, este no es Renacimiento, este es Edad Media. No es una belleza, no está diciendo el autor. ¿Cómo puede ser que es oscura si en Edad Media se estudiaba Aristóteles? ¿Quién trajo del mundo antiguo a Aristóteles? ¿No fue Santo Tomás de Aquino? ¿No? La Suma Teológica interpretó a Aristóteles. Uno de los que trajo el mundo griego en Edad Media fue Santo Tomás de Aquino. Los dominicos vivían en las bibliotecas, eran gente muy culta. Por eso dice, dígame esto es oscuro, mire esta imagen, es medieval. ¿Ya? Y los profesores, yo no digo de que también la Edad Media fue lo máximo, que la Edad Moderna, ay no, pero hay que ser objetivos y ver, ¿no? Por eso, mira, los videos, los textos, hay que ver y a contrastarlos, y en ese contraste de opiniones, que puede ser que un texto se contradiga con el otro texto que les he puesto, que hay parte del video que contradice al otro, eso es lo que yo quiero. ¿Se están dando cuenta de eso? No sé si se están percatando. En ese contrastar de diversas fuentes. Sí, le escucho, profesora. Disculpe que le corte, podemos decir, bueno, ¿Alguien quería ahorita, hablar? sí, yo maestra, pero Verónica, podemos decir con los videos y lo que usted está diciendo, que cada etapa ha tenido algo que ha brillado y que ha dejado, ¿no? No todo lo malo, sino también algo bueno y positivo. Entonces, lo que se quiere decir aquí, y para nuestros estudiantes, rescatar lo bueno y los aportes que ha dado cada etapa de la historia, de la misma historia de la vida y de la iglesia. Bueno, esa es la conclusión que puedo llegar. Muy bien, profesora Verónica. ¿Ya? Y como, no sé si habrá profesores acá de ciencias sociales también de esa especialidad, hay una, y también creo que en CIT lo ven, me parece, hay una competencia que se llama contrastar la fuente, ¿no? Y debe ser algo para todas las áreas, ¿no? ¿De qué manera las fuentes se cruzan? ¿De qué manera las fuentes se complementan o se contradicen? ¿Qué es lo que yo quiero buscar con lo que yo les he enviado? ¿Ya? Bueno, continuamos. Me da gusto que están captados. La Edad Media ya no es vista como oscura, y el Renacimiento, que nació medieval, ya no es un cambio brusco, sino un Ya no es visto como oscura. ¿Ya? movimiento que acompañó la transición entre la Edad Media y la modernidad. No hay que olvidar que en paralelo ocurrieron desde la peste negra y la Guerra de los 100 años hasta la llegada a América y la Reforma protestante. Dicho esto, ¿por qué comenzó cuando comenzó y por qué en Italia? Un factor clave fue el resurgimiento de las ciudades, que comenzó unos siglos antes. Estas no tenían tanta vida desde la caída del Imperio Romano, e Italia concentraba algunas de las más importantes en riqueza y población. Ellas eran el centro de estados independientes, como las repúblicas de Florencia y Venecia, el Ducado de Milán o los estados pontificios. Su crecimiento las acercaba a la antigüedad.
Los hombres del Renacimiento eran una minoría urbana después de todo. Además, las familias poderosas de las ciudades generalmente se volvieron mecenas, es decir, patrones que financiaban obras de arte, como los Medici o los papas de Roma. Por otro lado, Italia convivía con los restos de la antigua Roma. El Renacimiento implicaba una vuelta a su pasado. De ahí saldría el resto de Europa, donde cada país lo adaptaría a su realidad. Una pregunta para sus chicos, para no aprender y leer y aprender de aprender así de paporrete y saber, ¿por qué en Italia? ¿Por qué no en Francia? ¿Por qué no en Inglaterra? ¿Por qué no en España? Lo primero que dicen es porque en Italia, aparte de la riqueza y la burguesía que hemos visto en videos anteriores, es que ellos convivían con los restos arquitectónicos de la cultura greco y de los griegos y romanos. Era obvio, yo camino por ahí, el Partenón, camino por acá, otro resto, camino por acá. Ellos convivían con todo esto, ¿no? Entonces era lógico que este resurgir de las técnicas artísticas grecolatinas fuera en Italia, ¿no? Aparte de la mecenas y toda la incentivación del arte, ¿no? Sería una buena pregunta. Chicos, ¿y por qué en Italia? ¿Por qué no en Francia, en otro país, ¿no? Es un poquito de motivación y hacerlos pensar. Ahora sí, concentrémonos en el arte renacentista y más que nada en el italiano. Recuerden que, como siempre decimos, los estilos no son algo rígido, sino que nos ayudan a entender una época en líneas generales. Las principales ideas que inspiraban a los artistas renacentistas y sus mecenas eran sobre todo una búsqueda de recuperar el arte de la antigüedad, un marcado interés por la figura humana, a la cual se le dio mucha importancia, una búsqueda de un mayor realismo, intentando crear obras fieles a la naturaleza, y por último la creencia en una belleza ideal que deseaban alcanzar. Para concretar esas ideas, comenzaron por estudiar los modelos de la antigüedad que tenían a su disposición. En el caso de la arquitectura y la escultura, esto fue más sencillo, aún quedaban ejemplos en pie. La pintura tuvo que inspirarse de forma indirecta, porque casi no se conservaban obras. De esos modelos, la arquitectura recuperó la escala humana y distintos elementos decorativos, mientras que la escultura y la pintura tomaron las posturas, rasgos e incluso las escenas mitológicas de las obras y textos que leían. Estos se aplicaron también a pinturas de temas religiosos y a la creciente producción de retratos. Por otro lado, la búsqueda de poder reproducir la realidad de forma fiel implicó para los artistas estudiar la naturaleza. A través de las matemáticas y la óptica, desarrollaron la perspectiva lineal y aérea. Ahí está la perspectiva, ¿no? Se supone que los que están adelante son de un tamaño y los que están del fondo son de otro tamaño. Eso no se había visto antes, ¿no? Estas técnicas matemáticas, geométricas que acompañan al mismo arte. Estudiar anatomía les permitió ser precisos al reproducir el cuerpo humano, recurriendo incluso a hacer disecciones. De todos modos, no buscaban solo copiar la naturaleza, sino que creían que el arte permitía elevarla, así que la reprodujeron de forma idealizada, modificando las formas y proporciones, buscando por ejemplo la simetría. Pueden incluso notar cómo muchos de los rostros y cuerpos terminan pareciéndose. Tomemos primero la arquitectura para ejemplificar estas características. A la izquierda pueden ver la Catedral de Notre Dame, un ejemplo de arquitectura gótica. A la derecha, el Panteón romano. Ahí ven, por un lado, por este lado está lo que es el Renacimiento. Y este es de la época de Roma. Hay cierta similitud. En arquitectura sí teníamos modelos que imitar, por eso ellos lo tenían, ¿no? Por eso te ponen por un lado lo que se construyó en la época romana y lo que se construyó en la época renacentista. Continuamos. Cada uno con sus elementos característicos. Pueden notar a simple vista las diferencias. Veamos ahora uno de los símbolos del Renacimiento, la Catedral de Santa María del Fiore, en Florencia. El edificio fue construido en el siglo XIV y muestra elementos góticos en su variante italiana. Pero lo que la destaca como obra renacentista es su cúpula, una maravilla de ingeniería construida a principios del siglo XV por Filippo Brunelleschi, el primer gran arquitecto del Renacimiento temprano. Brunelleschi haría después más obras y escritos, incluso desarrollaría las leyes de la perspectiva lineal. Ahora, del lado izquierdo tenemos el Coliseo romano, y del lado derecho el Palacio Rucellai, construido por el destacado arquitecto León Bautista Alberti. La inspiración es clara. Encontramos una cornisa en la parte superior, arcos de medio punto en las ventanas y también la misma distribución en los órdenes de las columnas. Primero el... ¿Ven? O sea, vemos una similitud. De un lado el Coliseo romano y del lado el Palacio de Rucellai, ¿no? Vemos la simetría, los arcos de medio punto, las columnas. Es un ejemplo de cómo lo han traído, ¿no? Perfeccionando. El dórico, luego el jónico y por último el corintio. Todos elementos característicos de la arquitectura clásica.
Otro ejemplo posterior es el templete de San Pietro in Montorio, de Bramante, el tercer arquitecto renacentista más importante. A esto es a lo que nos referimos con el deseo de volver a la antigüedad, patente tanto en iglesias como en palacios. En pintura podemos notar mejor los cambios paulatinos, para los que se crearon diferentes periodizaciones con nombres que varían y fechas algo flexibles. Una de las más usadas toma los siglos para dividir el Renacimiento en tres: el Trecento, el Quattrocento y el Cinquecento. La otra, que creo que nos permite organizarnos mejor, identifica 4 partes: el Prerrenacimiento, el Renacimiento temprano, el Alto Renacimiento y por último el Renacimiento tardío o manierismo. Ahí está un poquito el proceso, ¿no? De los grandes artistas, ¿no? El Alto del Renacimiento, la parte de apogeo, tenemos a los más conocidos, ¿no? Da Vinci, Rafael, Sancho y Miguel Ángel, ¿no? Y después hay una, como que se retorna, ¿no? Se pierde un poquito esa perspectiva, esa luminosidad que le llaman el Renacimiento tardío. En pantalla pueden ver algunas de las obras y nombres más famosos no solo del Renacimiento, sino de toda la historia del arte. Cada uno bien merecería su propio video. Empecemos por el Prerrenacimiento, que cubrió el siglo XIV y que marca la aparición incipiente de las ideas que vimos. En él destaca Giotto, por ser uno de los primeros pintores en intentar conseguir ese mayor realismo, aún antes del desarrollo de técnicas como la perspectiva. Ya en el Renacimiento temprano, que cubre casi todo el siglo XIV, esas técnicas estarían a disposición de pintores como Masaccio, uno de los primeros en utilizarlas. Podemos ver que consigue transmitir una profundidad nunca antes vista, mucho más verosímil. El periodo tuvo muchos más artistas interesantes, pero sin duda el exponente más alto del Renacimiento temprano fue Botticelli. Tiene muchas obras importantes, siendo la más famosa El nacimiento de Venus. En ella vemos una escena mitológica, ya que Venus era una diosa romana. Además, el cuerpo humano es protagonista, representado al desnudo. Puede notarse, eso sí, cómo altera sus proporciones, intentando transmitir esa belleza idealizada que mencionamos. En el Alto Renacimiento el centro pasaría de Florencia, complicada con problemas internos, a Roma, donde los papas se convierten en los principales mecenas. Se le ubica entre la última década del siglo XV y las primeras 2 o 3 del XVI, y el primer artista que suele mencionarse es Leonardo da Vinci, un hombre de muchos intereses entre los que estaba la pintura. Sus trabajos más conocidos, aunque no los únicos, son La Última Cena y La Mona Lisa. Lo que lo diferenció fue, además de la precisión al dibujar, el desarrollo de técnicas como el esfumado, que mediante contornos imprecisos permitía mayor naturalidad. Esta técnica del esfumado, que tú no sabes en qué está el fondo, o sea, no se ve la línea del cuerpo, que lamentablemente no hay muchas obras de este autor, no han quedado muchas. Por ejemplo, practicó la perspectiva aérea, que muestra con menor nitidez lo que se encuentra más lejos, en vez de solo modificar su tamaño. Es una lástima que nos haya dejado tan pocas obras. Contemporáneo suyo fue Rafael. Pueden apreciar algunas de sus obras en pantalla. El encargo que más destaca en su carrera fueron los frescos de las estancias del Palacio Apostólico, y sobre todo la Escuela de Atenas. Esta es una de las imágenes más reproducidas del Renacimiento, y en mi opinión es la que mejor condensa el estilo. Lo que vemos son filósofos clásicos. ¿Qué filósofos son los que están acá? Platón. Ah, no, Sócrates. ¿Quiénes son los dos? ¿Sócrates sí? Aristóteles. ¿Aristóteles con Sócrates. Platón? A ver, vamos a ver, ¿quién tiene la razón? Como Platón y Aristóteles, cuando fue posible, imagen de los bustos dejados por la antigüedad, dentro de un idílico edificio que refleja los elementos de la arquitectura romana. Si tuviera que definir lo que llamamos Renacimiento en un cuadro, utilizaría este. La terna de grandes maestros la completa Miguel Ángel, un hombre que lo pudo todo. Fue un gran escultor, un increíble pintor y también un destacado arquitecto. Noten la precisión anatómica del David, el rostro idealizado de María en la Piedad, que parece aún más joven que su hijo Jesús recién descendido de la cruz con más de 30 años. El esfuerzo titánico completando los frescos de la bóveda de la Capilla Sixtina, donde refleja el libro del Génesis. Una mención especial merece la creación de Adán, donde Dios da vida al hombre moldeándolo a su imagen. Es un claro ejemplo de las ideas que venimos mencionando. Ahora, las obras tardías de Miguel Ángel nos muestran algo diferente. Longevo, para cuando volvió a la Capilla Sixtina para pintar el Juicio Final, habían pasado más de 20 años y las concepciones estéticas estaban cambiando. Vemos que ya no busca representar esa perfección idealizada. Las últimas obras de Tiziano, otro longevo maestro y uno de mis favoritos, también lo muestran. A este periodo se lo conoce como el Renacimiento tardío, a veces llamado manierismo.
Muchos lo ven como un estilo diferente, porque si bien pintores como Tintoretto, uno de los más destacados, buscan replicar la técnica de los maestros mencionados, también se nota un intento de ir en contra de las leyes y principios que originaron al Renacimiento. Se ven los colores, los cuerpos y la composición. El manierismo se extendió por el siglo XVI sin un límite exacto, y rodeado de debates. Más adelante, entramos en claro territorio del barroco. Ya, muy bien. A ver, profesores, vamos a hacer lo siguiente. No quiero cansarles, yo sé que han estado leyendo. Voy a comentar un poquito el wiki y les digo lo que vamos a hacer la próxima clase. Yo, entre el viernes y el sábado, voy a subir ya lo de la reforma, ¿ya? Lo de la reforma católica, no, el nacimiento de la iglesia protestante y reforma. Ambos voy a subir, ¿ya? Voy a tratar de que sean textos cortos porque yo me estoy dando cuenta que sobre Lutero y todo eso ustedes ya lo dominan. Voy a buscar un texto que trate de buscar las implicancias de lo que ellos hicieron, ¿ya? Más allá de la teoría, que les voy a poner de todas maneras, un texto que reflexione, así como el de Renacimiento, ¿ok? El video que han visto les parece interesante porque ese video es un ciclo, ¿ah? Hay capítulos para cada etapa. ¿O no les parece adecuado el video? Lo dejo a su calificación de ustedes, porque ustedes son los que deben de calificar si el material es adecuado. ¿Les parece bien el video? ¿Sí? No hay ningún problema, no le causa confusión. Sí, está muy interesante. No, sí, mis. Ya. Entonces, voy a Muy seguir con el interesante, ciclo de video para el de Lutero y para el de Trento, porque son capítulos que encontré y es un ciclo, es de Iglesia Católica, pues ya que estamos en la Universidad Católica. Ya, eso por un lado. Entonces, vamos a organizarnos, profesores, para no cansarlos. Yo ahorita leer los últimos minutos no los quiero cansar. Están trabajando algunos en la mañana, otros tarde. Ya, vamos a hacer entonces. Miren, para el próximo martes, el trabajo va a ser un foro, ¿ya? Pero para ese foro tienen que haberse leído las dos lecturas y terminar de ver el video, ¿ok? Durante la clase van a hacer el foro. Ya tengo un foro, ¿no? Voy a poner como un cuestionario de 1 o 2 preguntas máximo, posiblemente sea una nomás por el tiempo. ¿Y qué vas a decir? Tú vas a contestar esa pregunta de manera reflexiva y vas a hacer una réplica a otra respuesta de otro profesor. Que este es un foro, ¿no? Un foro es que todo comienza y tú ves la respuesta de los demás. Le respondes tú de manera personal a la pregunta y haces una réplica a un profesor, que puedes estar de acuerdo o no. ¿Ya? Eso va a ser la próxima clase. Pero para eso no se preocupe que previo a eso vamos a hacer un comentario de la lectura, del video, todo, pero rápidamente, capaz ya todo el video no lo pasaremos, algunas partes, ¿no? Porque ustedes ya lo han visto y he visto que la mayoría ha llegado hasta Bonarola, ¿ya? Entonces, para que el día miércoles ya entremos rápidamente a Lutero, ¿no? Y al Concilio de Trento. ¿Les parece, profesor? Para recuperar algunos minutos, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, todo claro. Ya, muy bien. Entonces, entonces quedamos, lean por favor las dos lecturas, el link del video y hacemos un foro durante la clase, pero previamente la comentamos y el miércoles ya entramos, vamos a hacer doble, vamos a hacer Lutero, todo el nacimiento de la Iglesia Protestante y la Reforma Católica, porque yo veo que esa parte, en la parte de teoría, ustedes están aún, ¿ok? Entonces vamos a poner textos más que nada reflexivos sobre Lutero y reflexivos sobre el Concilio de Trento. Aunque igualito le voy a poner un PPT o un link de teoría, ¿ok? Y los demás reflexivos. ¿Ya? Ya, profesores. Buenas noches. Buenas noches, maestro. Gracias, maestra. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, maestra. Hasta la próxima clase. Hasta el martes, maestra. Cuídese. Revisen el aula digital, por favor, ¿ya? Estamos respondiendo, ¿no? Buenas noches, Miss. Ya, y van a estar sus trabajos ya corregidos, no se preocupen, ¿ya? Listo.
Ya, hasta luego, profesores. Cuídense. Muy buenas noches. A descansar. Buenas noches, maestra. Muy buenas noches, muy buenas noches.